Yo, mire, la verdad tengo varias cosas para compartir y antes de ir a la palabra y enfocarnos en cena del Señor, deme unos minutos de su tiempo para contarle algunas cosas. Amén. La semana pasada estuvimos en Rafaela, nuestra reunión periódica de asociación, la que hacemos cada 3 meses. Es la ocasión en que hacemos Quinto Sábado Juvenil. Fue en la ciudad de Rafaela una asistencia espectacular de los jóvenes, un mensaje movilizador para ellos y una jornada productiva para la tarea pastoral. Tuvimos 4 presbiterios de evaluación para el ministerio pastoral en el día. Más de 18 pastores estuvimos trabajando, doble jornada porque se hace 1 por 1, un trabajo de evaluación, de examen, de intercambio con los candidatos, y la verdad fue una experiencia muy linda. Tenemos pastores nuevos que a fin de mes son ordenados al ministerio y vamos a estar viajando a Reconquista, si Dios quiere. Hoy veníamos charlando ya, como que vamos ya, ¿no? Como que vamos ya, digo, bueno, estamos hablando como que vamos, ¿no? Es decir, 3 pastores nuevos para la zona de Reconquista, Villocampo, El Sombrerito, Norte Santafesino. Yo le cuento esto porque usted a lo mejor no se imagina lo grande que es el territorio. Qué país tan grande y maravilloso nos dio el Señor, y nuestra región es enorme. Es decir, ya el ancho provincial, nosotros lo recorremos cada vez que venimos, el ancho provincial, y a veces me toca el largo de la provincia hasta allá al norte. Amamos viajar a esas regiones y llevar la palabra, llevar una enseñanza, llevarla al ministerio y afianzar un trabajo cooperativo que hacemos como asociación, que esto siempre vale la pena reforzarlo, incentivarlo, porque sostiene el tejido ministerial en la región. El orden de los ministerios, el orden de la iglesia. Hay un orden de Dios y hay un camino de crecimiento para todo lo que uno quiere hacer. Dice la palabra, todo lo que uno quiere debajo del sol tiene su hora y cada cosa tiene un tiempo. Y si hay algo que necesitamos entender el tiempo de Dios es respecto de la obra y de los ministerios y de los avances y los planes que uno tiene que hacer y entender esas cosas. Nos pareció un tiempo bueno y quería compartírselos, y seguramente, si Dios nos permite viajar a Reconquista, le haremos llegar después la información de lo que fue la experiencia, pero ellos están muy felices. Uno de los pastores que se han levantado este mes es hijo del matrimonio pastoral que está en Reconquista. Es un joven muy prometedor, muy prometedor. Tenemos una esperanza de una pastoral juvenil espectacular en la zona en los próximos años con él. Un pastor de 28 años, pero destacado en su estudio, en su preparación. Mire, yo lo comparto porque examinamos pastor y ordenamos y todo, y vemos en promedio una vida, un hogar, un respaldo en esas vidas. Pero a veces hay uno que se destaca. Y viste, como si este pinta, ¿no? Y tenemos una expectativa que se está levantando una generación sub-30. Porque la clave en la obra de Dios es que no se corten las generaciones. Tiene que haber pastores en cada década. Los sub-20, sub-30, sub-40, sub-50, más 60, qué sé yo. Pero tiene que haber una pastoral. Dice la Biblia que David, después de haber servido a su generación, durmió con el Señor. Es decir, cada generación tiene que tener una pastoral. Cada generación tiene que tener un referente. Es decir, de esta camada, este es un líder, este es un pastor. Y fue lindo ver lo destacado que es este joven. Él se llama Ariel Caramuti. Y quiero honrarlo. Él no conoce esta iglesia, pero me gustaría que en algún momento lo vamos a hacer pasear por el resto de la zona, para que lo conozca. Muy movilizado. En palabra de los jóvenes, es un tipo que inspira, dicen los jóvenes. Este me inspira. Y los jóvenes necesitan inspiración. Y los adultos necesitan inspiración, ¿no? Dice la profecía de Joel, que cita Pedro en el libro de los Hechos, que cuando el Espíritu Santo era derramado, dice, los ancianos tendrán visiones, ¿no? Visión y sueños los jóvenes, o sueños los ancianos, sueños y visiones, una visión de perspectiva, de cosas buenas por venir. Amén. Y quiero cerrar esto que estoy diciendo con algo que me gusta recordar a veces de la palabra. Libro de Cantares, hay unos versículos muy lindos, todos son preciosos, pero hay uno en particular. El libro de Cantares es un libro de amor y entre el amado y su amada, ¿no?
tiene un lenguaje muy poético, muy hermoso. A veces le decimos en broma a los solteros, no lean el libro de Cantares porque le mete mucha pasión a las emociones, ¿no? Pero es un libro con un sentido espiritual, hablando del amor del Señor Jesucristo por su amada la iglesia, proféticamente en la antigüedad, hablando de lo que el Señor haría en la historia. Y hay un versículo, 2 versículos que están allí en el capítulo 2, el verso 11. El amado le dice a su amada: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan las flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Y sigue dando referencias. ¿Y por qué lo cito y por qué me trae esto una esperanza? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios también tienen que ver con los cambios estacionales, con la naturaleza, porque la creación nos habla del Creador. Y nos hace, así como las 4 estaciones marcan 4 ciclos en el año en la creación, en la obra de Dios también hay estaciones. ¿Y saben lo que cambia de una estación a la otra? Las labranzas. Si usted quería podar las plantas, yo le diría que ya no le queda más tiempo. El tiempo de poda fue la estación anterior. Este es un tiempo de florecimiento. Si uno poda una planta en este momento, la puede dañar. Pero también es un tiempo de implantar cosas nuevas. Yo la veo a mi mujer traficando ya con plantines, con cosas, porque, claro, usted también, ¿viste? Es como que tienen un calendario acá que saben cuándo ir al vivero, ¿viste? Y esa es sabiduría. Antes que tuviéramos la palabra, toda la creación fue dada al hombre para que la creación nos hable del Creador. Y un pueblo entendido entiende los tiempos de Dios, entiende que hay labranzas que son para cada tiempo, cosas que hay que hacer en cada época del año. Es decir, hubo labranzas espirituales en la iglesia en estos meses, pero ya hablamos con Sonia, con Javier, tenemos que empezar a pensar en las labranzas de la próxima temporada. ¿Qué hacer para crecer? Amén. Y levantar la mirada por lo menos 3 meses, hasta marzo tendríamos que poder pensar, es decir, ¿qué nos proponemos en el Señor? Tomando el ejemplo de la creación. Y dicho esto, quiero que oremos porque necesariamente tenemos que pedir a Dios entender sus tiempos, entender los tiempos de Dios para nuestra vida. Y cuando vemos la creación que está cambiando, Dios espera que yo también haga cambios, mudanzas de estación. A lo mejor hubo una estación difícil, de invierno, de poda, de limpiar, de despejar, pero quiero decirte, vienen tiempos buenos. Cada año vienen tiempos buenos. Cada año vienen tiempos buenos. No podemos mirar la vida así 10 años, 20 años todos juntos. Tenemos que ver cada año, cada año. Y es interesante porque allí en el libro del Cantar de los Cantares, el mismo capítulo, verso 15, el amado le dice: atrapen las zorras pequeñas que arruinan los viñedos. Hay una advertencia que, así como hay un cambio de estación, un cambio de labranza, un cambio de acciones en cada época del año, hay cuidados que uno tiene que tener porque el enemigo siempre se levanta a comerse los brotes. Esas zorras pequeñas son cosas que uno tiene que evitar. ¿Qué cosas pueden dañar el crecimiento? ¿Qué cosas pueden dañar la unidad? ¿Qué cosas pueden dañar nuestro progreso? Estar atento. Esas zorras pequeñas parece que no hacen nada, pero usted sabe que la zorra se madriguera y parece que se come los retoños y daña las raíces. Está diciendo, viene un tiempo bueno, pero atento, porque también el tiempo bueno trae sus riesgos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día y al traer esta imagen preciosa de tu palabra queremos ser entendidos en los tiempos que vivimos y poner esperanza en nuestros corazones de que cada año, en cada estación, trae labranzas de tu parte sobre nuestra vida. Dice el capítulo 15 de Juan que tú eres el labrador, Señor, y nosotros la vid, nosotros la iglesia, la vid de Jesucristo, Jesucristo la vid y nosotros sus pámpanos. Padre, tú labras la iglesia, tú trabajas en la iglesia y queremos comprender tus tiempos, Señor. Queremos entender la labranza estacional, lo que corresponde hacer en cada estación, en la vida personal y en la vida de la iglesia, Señor. Y pedimos esa sabiduría, Señor. Y ahora ruego que abras nuestro entendimiento para compartir en la palabra lo que prepare nuestro corazón para tomar cena del Señor de la mejor manera.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Si usted pensó que iba a seguir con eso que estaba diciendo, digo, bueno, vamos a cambiarlo. Le cambiamos la frecuencia. Pero yo creo que la palabra de Dios, a mí particularmente la palabra de Dios me inspira a interpretar la vida. Es decir, ¿a través de qué vemos la vida? Uno puede interpretar la vida desde la crianza que tuvo y la cultura que tiene y ve la vida de una manera conforme a una cultura, de dónde viene o cómo ha pensado. Pero el deseo de Dios es darnos la mentalidad que Él tiene por medio de su palabra. Cuando uno comienza a interpretar la vida a través de la palabra, la mente de Cristo se comienza a formar en nosotros. Y nos vamos a sorprender que nuestra manera de pensar no era como la del Señor. Es interesante porque la palabra arrepentimiento, con la que el Evangelio comienza a ser predicada, si usted recuerda, la primera llamada fue el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acercó. Y la palabra arrepentimiento tiene que ver con el cambio de la mente. La metanoia en el original es cambio de mentalidad. Cambiar nuestros pensamientos, nuestros razonamientos humanos por los pensamientos de Dios. Ya el profeta decía, los pensamientos de Dios son altos como los cielos y los nuestros como la tierra son. Pero Dios no nos deja en esa admiración que podamos decir, bueno, tus pensamientos son inalcanzables. Él ha venido a la tierra por medio de Jesucristo, pero también envió su palabra. Y nos permite acceder a su palabra por el Espíritu Santo para que lo que Dios tiene en su mente, que está en los cielos, en la tierra, sea forjado en nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Así que cada vez que venimos a la palabra, yo deseo que mi mente se renueve, que mi mente entienda cómo Dios ve las cosas. Yo puedo ver las cosas desde una perspectiva humana y todos tenemos una mirada. Decimos, yo pienso esto y yo pienso lo otro y podemos charlar largo y tendido de lo que vemos y opinamos. Pero cuando abrimos la Biblia, la palabra tiene más autoridad que todos nosotros. Entonces la última palabra, ¿quién la tiene que tener? El Señor. Amén. Y Él no es un misterio a descubrir, es un Dios que se ha revelado por medio de la Escritura, ha dado a entender su voluntad, ha dado a entender sus valores. Y hay algunas escenas que nos hablan del sentir del corazón de Dios, que ponen en evidencia que a veces algún hombre o alguna persona, aún sirviendo al Señor, tiene que ajustar su sentir en el corazón. Y es muy interesante, hay una historia en particular que quiero compartir. Evangelio de Mateo, capítulo número 16. El verso número 21, 16, 21. Este relato en particular a partir de ese versículo, es la continuación de lo previo que está sucediendo, que es ese momento en el que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan la historia? Algunos dicen, bueno, eres Elías o un profeta, y la gente la verdad que decía lo que le parecía. Y la pregunta luego se vuelve directa porque esa pregunta tenía que ser respondida y Jesús le dice, ¿y para ustedes? ¿Quién soy yo? Y siempre me pareció una gran pregunta de Jesús para mi vida y para la tuya. Porque viste que la gente dice, viste que la gente esto, hablamos de los terceros siempre que es mucho más fácil hablar de otro. Pero cuando te preguntan de manera personal y directa, la respuesta que das es el testimonio de tu fe. ¿Quién es Jesús para vos? Es lo que yo pregunto en los bautismos. Porque no podemos bautizar porque tiene ganas, entusiasmo o toca bautismo. ¿Quién es Jesús para esa persona? Porque a menos que pueda responder que Jesús es el Señor de su vida y el Salvador de su vida, no tendríamos que bautizarlo. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces, ¿quién es el Señor para nuestra vida? ¿Es solo el Señor o es todo para tu vida?
¿Es solo el Salvador? ¿Es el bendecidor, el proveedor? ¿O es el Señor de toda tu vida? Y Pedro, cuando responde allí, contesta inspirado por el Padre Celestial. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una charla hermosa. Y Pedro, de parte del Señor, es recompensado en palabras, en reconocimiento. Dice: bienaventurado eres, Pedro, qué bueno. Esto no te lo reveló un hombre, esto te lo reveló el Padre Celestial. Y esa conversación es maravillosa. Y luego sigue esta. Dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos la misma situación. Le comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una conversación que de un tono así cálido y de revelación de quién es Cristo, tiene que haber brotado un pesar en el corazón de ellos, porque Jesús dice: me es necesario ir a padecer, ser muerto. Es una conversación de un tono más profundo y no es una conversación del ánimo de Jesús, que Él se siente que algo puede pasar. Él sabe a lo que vino a la tierra. Y Él dice: es necesario, esa palabra yo la tengo subrayada, es necesario que yo haga esto, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que padezca, es necesario que sea muerto y es necesario que resucite. ¿Y usted qué diría hoy? ¿Era necesario? Porque gracias a lo que Él hizo, nosotros somos hijos del Señor y fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Era necesario? Era muy necesario, porque sin Él no había salvación. Y quiero que usted se quede con un primer registro: lo que es necesario tiene que ser hecho. Y ahora viene la conversación interesante con Pedro. Pedro se ha sentido instantes antes un poco, ¿cómo le podría decir? Le subió un poco la espumita. Porque de los 12, el único que la tuvo clara quién era el Señor fue él. Y es como decir: yo estoy un poquito más, la tengo un poquito más clara que usted. Y presumiendo quizás, un pecadito de presunción por ahí. Esto que dijo Jesús, yo le voy a hablar. Y lo toma aparte. Y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora la respuesta que viene es famosa. Se hizo famosa, es un látigo la respuesta. El Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ayer compartía una parte de esto en el encuentro de hombres que tuvimos, un encuentro también regional con los varones en Santa Fe. Fue muy lindo ayer compartir con ellos y hablé un poco de esto también. Pedro se siente en la confianza de decir: le voy a hablar. Y lo toma aparte. Se toma una atribución que él no tendría que haber tomado, primero. Porque él está entendiendo quién es el maestro, pero el maestro es el maestro. Y él lo toma aparte, y en esa confianza que se toma y se trata, lo hace reconvenir, quiere reconvenirlo. Y la palabra reconvenir tiene varios significados. Algunos de ellos son traducidos en la Biblia con algunas palabras parecidas, equivalentes, pero yo me quiero quedar con la palabra reconvenir, que me hace pensar en un par de cosas muy concretas que tengo que evitar o prestar atención. La palabra reconvenir es como hacer de vuelta un convenio, como revisar un convenio. Es decir, acá es como cuando hay una crisis entre los patrones y los gremios, ¿viste? Y decir, acá hay que reconvenir un poco las cosas, que acá hay un convenio, o acá hay un convenio que tiene que ser revisado. Un acuerdo, algo que uno se propuso, algo que está establecido. Y el Padre Celestial ya había establecido que Jesús tuviera que venir a la tierra a dar su vida. Eso estaba establecido. Y Pedro está tratando de reconvenirlo a Jesús para que no haga lo que el Padre y el Hijo tienen acordado hacer. ¿Puede entender lo grave que es esto?
Está metiendo una sombra de duda, de cuestionamiento en algo que no tenía que ser cuestionado. Imagínense que Jesús le hubiera prestado atención, hubiera dicho: Pedro, qué buen corazón, ¿en serio, che? No, Jesús, no te conviene ir a la cruz. Y bueno, entonces tendremos que buscar otra alternativa para salvar a la gente. Hubiera sido un desastre, porque todo lo que se aparta del plan de Dios no termina bien. O mejor dicho, nada de lo que se aparta de Dios termina bien. ¿Está de acuerdo conmigo? El Padre y el Hijo están de acuerdo en esto, en que necesitamos un Salvador. Y Jesús fue enviado a la tierra para dar su vida en rescate de la humanidad. Era necesario, recuerda lo que dijo Jesús, era necesario, es necesario, no estoy acá porque me conviene. Y acá está el punto que tiene la segunda connotación, la palabrita. El sentido de conveniencia que tiene Pedro en la cabeza no es el que tiene Jesús. Y Jesús lo aclara muy bien, dice: eres un tropiezo, Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Qué discernimiento tan agudo tiene Jesús? ¿Qué discernimiento tan agudo? Porque, dirían los pibes, le sacó la ficha al toque. Ahí le sacó enseguida. Se está interponiendo Satanás. Satanás lo está tratando de desviar, usando al discípulo más cercano de Jesús. Está tratando de meter palabras allí en esa conversación que pudieran haberle sido un tropiezo a Jesús en su obediencia al Padre Celestial. No es poca cosa. Y revela una de las cosas del corazón de Pedro: el sentido de conveniencia. Pedro, no está correcto en tu vida, porque vos estás mirando las cosas como las miran los hombres, pero no como la ve el Señor. Y esto nos confronta. Nos confronta porque nosotros estamos del lado de Pedro, humanamente, y tenemos una mirada de hombres sobre la tierra. Y nuestro desafío, por la palabra de Dios, es adquirir una mirada de Dios sobre la tierra. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en la vida? Porque los hombres tenemos un registro en la cabeza que nos viene de fábrica y se va perfeccionando por el camino, de acuerdo a donde vivimos y con qué nos criamos y las experiencias de la vida, de lo que conviene y lo que no conviene. De hecho, tenemos un montón de cosas que ni las pensamos y las tenemos claramente asumidas. Por ejemplo, hay tareas que uno dice: yo no, ese trabajo no lo hago, a mí no me conviene eso, por esa plata yo no lo hago. Pero viene uno atrás tuyo y dice: a mí me conviene ese trabajo. Pasa con la inmigración de latinos en otros países. Acá hay gente que no lavaría copas, pero ni ahí, no limpiaría un hotel, no limpiaría una casa, pero no, eso a mí no me conviene. Pero vaya y le ofrecen eso y por la plata que le dan dice: me conviene. ¿Viste? Entonces el hombre tiene una escala de valores que es muy variable de acuerdo a la plata, al rendimiento, si su vida está expuesta, si su vida no está expuesta. El tema de la conveniencia. Y esto es interesante porque esto afecta la manera en que vivimos nuestra fe, el sentido de conveniencia humano. Porque cuando el sentido de conveniencia humana se mezcla con la entrega que Dios demanda, vamos a entrar en un conflicto. Le voy a traer a la memoria una historia conocida. Un hombre que conocemos solo como el joven rico. Le dice: Señor, maestro bueno, desde la juventud he cumplido los mandamientos, todo el interés, la obediencia, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, cumple los mandamientos, ya lo hice, y ya hice todo lo que tenía que hacer, un buen muchacho, un buen hombre. Y dice: bueno, solo una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí entró la conveniencia. No me conviene. Y se fue triste, porque tenía muchos bienes. Y veníamos conversando, ayer hablábamos con la familia de esto. Quizás ese hombre se hubiera hecho lo que le faltaba, aunque humanamente no fuera conveniente, quizás tendríamos su nombre y un testimonio de su obra con Jesucristo como un discípulo de Cristo. Pero al no haberlo hecho, porque a él no le convenía, solo tenemos una historia de alguien que no le convenía seguir al Señor. Perdió un momento de su vida histórico. No se volvió a cruzar con Jesús quizás en su vida. Vuelvo a Pedro.
Pedro tiene un sentido de conveniencia y le dice a Jesús, no te conviene ir a la cruz, no te conviene padecer, nunca esto te acontezca. Es fuerte lo que dice. Pedro tiene un registro de lo que conviene y en su mente conviene salvar la vida, no ir a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos pensando bien hasta ahí? Tiempito después, muy poquito tiempo después, ¿en qué falla Pedro al Señor? ¿Y por qué lo niega? Por temor, porque no conviene decir que sos discípulo. Si vos decís que sos discípulo, y como él tiene un registro de lo que no le conviene, ¿qué le conviene? Negarlo. Hay que darle importancia al registro que tenemos en la cabeza de los valores, porque en los momentos de decisión vos vas a decidir casi automáticamente en función de algo que está dentro tuyo y que no te lo cuestionás, a menos que la palabra le eche luz. ¿Por qué Jesús pidió tanta oración la noche del huerto de Getsemaní? ¿Por qué le dijo que estuvieran velando y orando para no entrar en tentación? ¿Cuál era la tentación esa noche? Fuerte. Claro. Zafar. La mayor tentación del ser humano es preservar su vida al precio de dejar de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios conlleva sacrificio, entrega, que a veces es hacer lo que es necesario, pero no lo que te conviene humanamente. Darle nuestra vida al Señor implica dejar un montón de cosas, de renuncias. Hacer la voluntad de Dios lleva renuncia. Decir la verdad puede tener consecuencia y costo. Hacer lo correcto puede ser más costoso que zafar y mentir. El hacer la voluntad de Dios requiere ir más allá de lo que te conviene y hacer lo que es fuerte, necesario. Hacé lo que es necesario. Y nunca, cuando tenés un desafío que Dios te pone, el desafío va a ser fácil. Hacer lo necesario tiene precio. Seguir a Dios tiene precio. Se llama el costo del discipulado, el precio de seguir a Jesucristo. Si a vos seguir a Jesucristo lo haces porque te conviene, yo quiero decirte algo. Cuando no te convenga, vos no vas a seguir más al Señor. ¿Por qué muchas personas claudican en su fe? ¿Por qué muchas personas abandonan el ministerio? ¿Por qué muchas personas dejan la iglesia? ¿Por qué muchas personas dejan una relación? ¿Por qué muchos dejan una familia? ¿Por qué? Porque internamente, consciente o inconscientemente, en un registro, esto a mí no me conviene. Esto a mí no me conviene. ¿Por qué tenemos tanta concentración de obreros en algunas regiones de grandes ciudades y tenemos una escasez de obreros en lugares distantes? ¿Cuántos quisieran ir al Chaco, al impenetrable, a ser pastores allá, a Santiago del Estero, a La Cuña, Boscosa? Y yo no siento de ir, ¿viste? ¿Qué diríamos? No me conviene. Entonces decimos, bueno, Señor, envía obreros, porque a mí no me conviene. Decía uno en broma, Señor, heme aquí, envíalo a él. La tenemos, mire, yo quiero desmitificar esto porque por ahí nos ponemos solemnes, ¿viste? Tenemos un sentido de conveniencia que nos viene de la niñez. Un chico, ¿viste? Ahí está la factura en la mesa y le manotea al hermanito la que le gusta a él, ¿viste? Nos viene de fábrica. Nos viene de fábrica buscar lo que es más conveniente. Ponerte, aún, ¿viste? Si papá y mamá son distintos en el trato, en la disciplina, el chico encuentra de qué lado calienta el sol, ¿viste? ¿Viste? Si papá apaña o mamá esto, ¿viste? Se acomoda, si hay un tío, un abuelo. No, es por naturaleza buscar la conveniencia, pero es espiritual y contranatural el sacrificio. El sacrificio no es algo natural. El sacrificio es una entrega voluntaria. A Jesús no lo asesinaron, Él entregó su vida. Alguien dijo una frase muy profunda
Es una frase poética, no es una frase bíblica, pero él dijo, lo que sujetó a la cruz del Calvario a Jesús no fueron los clavos, sino su amor por nosotros. Qué fuerte, digo yo, qué frase. Él no fue obligado, él fue porque era necesario. Tenemos un problema con esto, porque lo que conviene no siempre me va a permitir hacer lo que es necesario, y hacer lo necesario no siempre me va a convenir. Es muy fuerte, porque Pedro se encuentra choqueado. 2 minutos antes el maestro le dice, bienaventurado, lo abraza y dice, tengo grandes planes, te voy a dar las llaves del reino, voy a hacer unas cosas tremendas con tu vida. Y a los 2 minutos lo reprende. Y esto a mí también me habla de que es necesario otra cosa, es necesario que Dios me corrija si me quiere usar. Va de vuelta. Es necesario que Dios me corrija porque me quiere usar. A ver, dígale usted, ¿es necesario que Dios me corrija? Claro. ¿Te conviene? Y de entrada no te conviene, porque un reto no te conviene, que te apriete no te conviene, que te ajuste no te conviene, que te discipline no te conviene. Pero vos si lo pensás bien, si uno piensa como padre, la disciplina es buena para los hijos, pero ningún hijo te dice, oh, qué bueno. El libro de Hebreos dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, mas después da un fruto apacible de justicia. Es decir, cuando a vos te ajustan las clavijas, te ajustan las cinchas, dirían algunos, te ajustan la ropa al cuerpo, no te gusta, pero la disciplina es necesaria. Después te va a convenir. Cuando uno encamina a un hijo y le marca la cancha y dice por acá sí, por acá no, le digo, oh, ufa, no le resulta conveniente, pero es necesario. Pedro tiene que entender, y lo está entendiendo en carne propia, que Jesús el Señor lo va a corregir. Lo corrigió. En un momento, y muchas veces después que celebramos Cena del Señor, el relato que sigue de Mateo que leemos, Jesús después de celebrar Cena del Señor dice, todos ustedes me van a dejar. ¿Y quién habla? Pedro. ¿Y qué dice él? Aunque todos estos, él seguía pensando que él era, ¿viste?, el Messi del equipo, ¿viste? Aunque todos estos te dejen, yo nunca te dejaré. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Otra vez, pobre Peter. ¿Era necesario corregirlo? Claro que era necesario. Porque es un tipo que la tiene re clara quién es el Señor, pero su carácter no fue transformado. Y una cosa es que sepa quién es Dios, y otra cosa es que sepas quién sos vos. Está bueno saber quién es Dios, pero ¿quién soy yo a los ojos de Dios? ¿Usted sabe quién es Dios? Y usted dice, sí, es el Señor de mi vida, amén. ¿Y vos sabés cómo sos para Él? ¿Cómo te ve Dios? Recuerde cómo empezó la charla de Jesús con él. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, Simón, tú eres Pedro. Lo afianzó, le reveló identidad, le reveló propósito, le reveló destino. Te voy a dar la llave, vas a abrir camino. Le dio unas promesas tremendas. Siempre que conocemos a Dios, nosotros también vamos a conocer nuestra vida. Se nos va a revelar cómo estamos. Y viene dulce y amargo. Dulce porque Dios tiene unos propósitos hermosos para mí, dice Pedro. Y mira, los otros me tocó a mí. Pero luego viene la parte que era necesaria. Había que corregirlo. Y esta es la prueba de fuego para todo hombre y toda mujer. Permitir que Dios lo corrija. El tema de la conveniencia es un tema que quiero abrirlo un paso más, porque lo que sigue, Jesús se tomó el trabajo de abrirlo más allá de Pedro, al resto de los que escuchaban y al resto de los que lo leemos al día de hoy.
corrige a su discípulo, porque era necesario, y ahora le mete la vacuna al resto del equipo para prevenir el problema. Verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Me gusta porque Jesús abre esto. Y ahora es para mí, para vos. Y yo no soy Pedro, pero esto es para mí también. Esto es para vos. Si alguno quiere ser un discípulo del Señor, yo pregunto, ¿alguien quiere ser discípulo del Señor? Yo quiero ser discípulo del Señor. ¿Hay alguien que quiere ser discípulo del Señor? 2, gracias, mi amor. Porque esa es la meta. Porque uno dice, a mí me hace bien venir a la iglesia. Entonces traducirlo al lenguaje de Pedro, a mí me hace bien, Dios me bendice, Dios me cuida. Cuando voy a la iglesia me sale todo bien, porque a mí Cuidado que puede haber mucha gente sentada en la iglesia, ¿por qué? Claro, acá me quieren, me abrazan, oran por mí, me sale el laburo, las cosas salen, el diablo se mantiene más lejos, a mí claro. Y cuando algo salga mal y no me convenga, no vengo más. O voy a otro, le prendo vela a otro. Yo he visto gente volver a la vieja religión de los ídolos, volver a la vieja vida. ¿Cómo puede ser? Es que a mí no me convenía esto. Conveniencia. Aprendamos a discernir ese registro que está en nuestra cabeza. Es un valor que tiene que cambiar en nosotros como hijos de Dios. Yo no puedo estar porque me conviene. Yo tengo que estar porque es necesario que yo esté en la iglesia, aunque tenga que ser corregido, porque es para vida eterna. Un misionero brasilero un día me dijo una frase que recuerdo como una frase preciosa. Y él me decía, nosotros preparamos gente en la tierra para vivir en el cielo. Hay cosas que no tienen sentido en la diaria, ponerle tanto énfasis, pues, no es para tanto, porque te estás midiendo con el de al lado. Si los otros andan re chuecos, ¿viste? En el país de los ciegos el tuerto es rey, dicen. Y vos te mirás cómo anda el de al lado y dices, pero yo no ando tan mal. El tema es que un día vas a estar con gente santa en el cielo y te vas a sentir mal si no estás correctamente preparado. Y de eso habla la parábola de las bodas. No es solo ser invitado, sino estar vestido para esa boda. Y ese día no te vestí con pilcha de marca, ese día son vestiduras de santidad. Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol. Es decir, esta vida nos va a meter en un proceso que es necesario. Aunque no convenga, en nuestra opinión, es necesario que Dios corrija, que Dios trabaje, que Dios cambie valores, que le permitamos a Dios ser Dios en nuestra vida para que Él nos pueda preparar para lo que nos conviene, para la vida eterna. Pedro tiene que entenderlo. Y los discípulos, cualquiera, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alguien dijo, bueno, yo ya tengo una cruz con el marido que me tocó. Y el otro dice, yo tengo una cruz con la mujer que me tocó, ¿viste? Y otro dice, ay, mis hijos son una cruz, ¿viste? O mi suegra, ¿viste? Ay, qué cruz. Bueno, eso es una aplicación popular que está equivocada, no tiene que ver con eso. La cruz representa una obediencia a la voluntad de Dios, que cuesta la vida. Es decir, dar la vida en obediencia. No es algo sacrificial que vos te tengas que hacer algún daño, algo sufriente, algo penitente. Es la rendición de tu voluntad al señorío de Cristo. No sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Palabras de Jesús. No sea mi voluntad, sino la tuya. El hombre y la persona que toma su cruz es la persona que va a manifestar su deseo y dice, Señor, yo quisiera esto, quisiera lo otro, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese hombre está con la cruz sobre su vida. No me conviene, pero lo voy a hacer. No me beneficio, pero lo voy a hacer.
No lo voy a hacer por interés, no lo voy a hacer por conveniencia. Lo hago porque es necesario. Alguien tiene que hacerlo. Dice, tome su cruz y sígame. No es tomar la cruz y ver qué es lo que vos podés hacer, sino tomar la cruz, la obediencia y comenzar a caminar con el Señor. ¿A dónde te quiere tener el Señor? A lo mejor a vos te conviene tomarte el día y Dios dice, es necesario que vayas a hacer algunas visitas, amigo. A lo mejor a vos te conviene dormir una linda siesta y Dios dice, anda, ocupate de los niños. Pero a mí no me conviene, yo necesito descansar. No estamos hablando de lo que te conviene, te estoy hablando de lo que es. En la medida que sacamos el registro y ponemos el que va, empiezan a haber obreros en la iglesia. Nos empezamos a dar cuenta que es necesario hacer la obra del Señor, convenga o no convenga, porque si decimos, bueno, ahora hace mucho frío, ahora hace mucho calor, nos quedan 2 estaciones, somos de media estación, como ropa de otoño y primavera, y el cristiano tiene que estar en las 4 estaciones. Un cristiano de todo el año, un cristiano de tiempo completo. Es decir, pero pastor, yo tengo un laburo. Todos tenemos un trabajo. Y ese trabajo te lo ha dado el Señor y sostiene tu vida, gloria a Dios. Pero si Dios dice, necesito, es necesario que hagas algo, vos tenés que decirle, sí, Señor, es necesario, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea. Ahí está. Y eso se llama obediencia. La obediencia tiene premio. El hacer la voluntad del Señor tiene recompensa. El actuar por conveniencia no tiene recompensa, porque el que busca su conveniencia ya tiene lo que buscó. Lo dice, por ejemplo, de reconocimiento de la gente. Dice, los hombres hacen cosas para ser vistos de los hombres. Y Jesús dice, ya tienen lo que buscaba. El que hace las cosas para ser reconocido de los hombres y obtiene reconocimiento, ya tiene todo lo que va a recibir. Pero quien hace las cosas para Dios, no espera el reconocimiento de los hombres, sino el del Señor, cuando Dios quiera darlo. Hace lo que es necesario, pero no está buscando ser retribuido, ni su conveniencia, ni su reconocimiento. Por eso si usted adentro suyo le come la cabeza que alguien no le haya reconocido, no le reconozca, no le levante, tiene que sacar ese registro. Hay que hacer las cosas que son necesarias sin buscar otra cosa más que hacer la voluntad del Señor. Y punto. Sin esperar nada a cambio, desinteresadamente. El Señor Jesús entregó su vida desinteresadamente, no nos pidió nada a cambio, Él entregó su vida por nosotros, el justo por los injustos. Verso 25, todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nos vamos a sorprender al final de la vida que muchas personas que han dado su vida para el Señor, en la gloria tendrán una recompensa tan grande y eterna, que aquellos que negaron, que no les convenía entregar su vida, hicieron otra vida acá más conveniente, van a estar como desnuditos en la presencia del Señor, sin nada de valor. Porque lo que hacemos en esta vida tiene un efecto en la vida eterna. Dice la palabra que algunos son ricos con ellos mismos, estar bien, pero no son ricos para con Dios. Es decir, para ellos sí, para su casa sí, para su bolsillo sí, para su conveniencia sí, pero para Dios no. Entonces son ricos para ellos, pero son pobres con Dios. Ayer le decía a los hermanos, ¿a vos te conviene dar la ofrenda? No te conviene, porque en el instante que la diste tenés menos plata en la mano. ¿Es o no es? Económicamente es así. Si vos sacás el diezmo, tenés un 10% menos en tu bolsillo. ¿Es o no es? No te conviene en plata. Pero vos decís, sí, pero sí me conviene. A ver, explícamelo. Es que hay una bendición que viene sobre el otro 90%. Es que Dios cuida mi vida, preserva mi salud, cuida mi hogar, me mantiene en su voluntad, tengo cielos abiertos. Es decir, a mí me conviene. Entonces, a veces lo que conviene y lo que no conviene está tan metido en tanta área de nuestra vida que ni nos damos cuenta, pero aprender a hacer lo que es necesario nos va a conectar con lo que realmente nos conviene, porque si hacemos lo necesario, las promesas van a respaldar lo que Dios pide. Entonces la persona que diezma dice, yo no, es cierto, puedo tener menos en el bolsillo, pero me rinde más.
Es cierto que descanso menos horas porque estoy sirviendo al Señor, pero a mí me rinde más, porque entendemos que la recompensa es por hacer lo necesario, hacer lo que uno tiene que hacer. Al punto de que uno dice, si querés salvarte de esto, en el fondo vas a estar perdiendo tu vida. Muchas personas tienen todo lo que en esta vida se puede ganar, pero adentro de ellos hay un profundo vacío. Se rompieron el lomo y dicen, por mis hijos, los hijos ya crecieron. Por mi casa, ya tiene la casa. Por el auto, ya tiene el auto. Por el segundo auto, ya tiene el auto la doña. Por la quinta, ya tiene la quinta. La pileta, tiene la pileta. Y llega un momento que trabajó toda la vida para tener eso y se sienta y mira todo eso y dice, ahora tengo que mantenerlo, cortar el pasto, lavar el auto, pagar. Los hijos agarran el auto y se van, la mujer agarra el auto y va y gasta más plata y el de la quinta lo hace renegar y el limpiafondo no le anda y un día dice, ¿para qué todo esto? Para renegar, dijo uno. Claro. Pero ¿te diste cuenta cuánta vida se te fue? Y Jesús lo dice en muchas mejores palabras que yo. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es como una pregunta retórica que no hace falta que le respondamos. ¿De qué le aprovechará al hombre ganarlo todo? Porque en un sentido de beneficio, de conveniencia, nosotros quisiéramos ganar siempre un poco más, ¿no? Si vos le preguntás a cualquiera cuánto querés ganar, un poco más. Le preguntás a un vendedor, quiero vender más, quiero ganar más. Todos queremos un poco más. Es naturaleza. El tema es si el querer ganar más no se está llevando tu alma más de lo debido. Porque una cosa es trabajar porque uno es necesario que lo haga y otra cosa es que se vuelva un fin en sí mismo. Y que esa sea la única fuente de tu valor y que ese sea el único destino de tus fuerzas. Cuando el Señor creó todas las cosas y tenemos registro en el principio de cómo fue, dice que durante 6 días acabó la creación, hizo todo lo que tenía que hacer y el séptimo día lo consagró, lo hizo santo para reposo. Reposar es cesar de obrar. Y en ese día vio lo que había creado, estuvo satisfecho, se satisfizo a sí mismo, es decir, qué bueno, dijo, es bueno y bueno en gran manera, miró su obra y estableció un principio de trabajo y reposo. 6 días trabajarás y 1 es para el Señor. Nosotros tenemos un problema en el siglo XXI que hemos abandonado el día de reposo absolutamente. No tenemos día de reposo. Tenemos un día que no laburamos, pero un día de reposo es difícil que tengamos. Porque el día de reposo es cesar de nuestra obra para ver lo que Dios ha hecho y lo que hemos hecho con el Señor. Tomar conciencia del camino que vivimos. Tomar conciencia de lo que hemos recibido. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué fidelidad de Dios estuvo activa sobre tu vida? ¿Qué promesa de Dios estuvo cumpliendo sobre tu vida? Si hubo comida todos los días, Dios estuvo proveyendo. Si hubo salud donde no había, Dios estuvo sanando. Si hubo fortaleza donde había debilidad, Dios estuvo fortaleciendo. Y tiene que haber un día a la semana donde yo diga, esto lo hizo el Señor en mi vida. Y yo repose y descanse para poder seguir haciendo lo que es necesario con la fuerza que Dios da. Cuando la gente dice que algo no le conviene, es porque ha perdido el equilibrio de observar lo que tiene que hacer, de regular lo que tiene que hacer, de buscar un beneficio o pagar un costo por las cosas. Y la misma palabra nos encamina. El trabajo tiene un lugar, el reposo tiene un lugar, hacer lo necesario tiene su lugar. Y esto ordena nuestra vida, hacer lo necesario en el tiempo correcto. Hay días para trabajar y hay días para reposar. Y a mí me gusta aclarar, a veces el día de reposo no es el día de la reposera necesariamente. Porque decía, yo quiero estar tranquilo, no, tengo que ir a la iglesia, voy a poner los pies sobre la... Ahí el pastor dijo que hay que reposar. Y agarro la reposera. Reposar es cesar de obrar. Es dejar de esforzarte un día para ver lo que Dios ha hecho. En ese día de reposo somos conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que es necesario hacer. Jesús tiene claro lo que tiene que hacer, lo que Él es necesario, porque Él tiene una comunión correcta con el Padre, fluida, y Él practica el reposo espiritual.
Él reposa en el Padre, confía en el Padre, obedece al Padre. No está movido por ansiedad, no está movido por necesidad, no está movido por lo que le conviene, porque está sustentado en el Padre Celestial. Y ahí encuentra la vida. Dice, el que entregue la vida por mi causa va a encontrar vida. Va a encontrar vida porque Dios te llama a hacer algo, pero provee para que puedas hacerlo. Te sostiene para que puedas hacerlo. Es decir, vos vas a entregar tu vida en el propósito de Dios, pero Dios va a sostener tu vida en la entrega, para que haciendo lo necesario, vos seas cuidado y sustentado por el Señor. Y te das cuenta entonces al final del camino que aquel que busca hacer lo que le conviene se está cuidando solo, depende de él, no para nunca, vive ansioso, vive preocupado porque tomó el control de su propia vida en sus propias manos y hace lo que y está. Y depende, toda su vida está en su mano, vive hecho un nudo de preocupación. Pero aquel que dijo, Señor, vamos a hacer tu voluntad, vamos a hacer lo que es necesario, vamos a hacer lo que es tu voluntad, es una persona que va distinto por la vida. Está recibiendo constantemente un suministro de gracia, de fuerzas del cielo, de provisión. Y Dios diciendo, no te preocupes, yo te estoy cuidando. No te preocupes, yo estoy con vos. No te preocupes por mañana. Dios es Dios ayer, hoy y siempre. Te di de comer, ¿viste los pajaritos? No hay ninguno diciendo, ¡ay, tengo hambre! Ya comieron todos los pajaritos. Y Jesús le dice, miren esos pajaritos, ustedes valen mucho más que ellos. Dios sustenta la vida de sus hijos. Deje que esto entre profundamente en su corazón, porque si uno va a abandonar una idea de buscarse lo que le conviene con fuerza propia, necesita una confianza que lo sostenga, y esa tiene que estar en el Señor. Dios sostendrá mi vida. Vamos a decirlo mejor, Dios sostiene mi vida. Dios sostiene mi vida. Yo puedo hacer lo que es necesario hacer solo porque Dios sostiene mi vida. Y cuando Él sostiene tu vida, te va a sacar preocupaciones y temores y angustia y ansiedad. Y Dios te va a decir, tenemos que hacer esto, es necesario. Amén, Señor. Tengo que corregirte. Amén. Tengo que enviarte. Amén. Te necesito. Te quiero en tal lugar, te quiero en tal cosa. Amén. Porque aprendí que no tengo que buscar mi conveniencia, sino hacer lo necesario y permitir que Dios haga lo necesario en mi vida. Y esto tiene una aplicación muy rica, muy amplia, a tantas áreas de la vida como hoy quizá no es necesario siquiera que lo ilustre, porque va a llegar el momento y te vas a acordar de la palabra. La vida tiene esas situaciones. Piense en esta hora en su vida personal. Entre lo que usted quiere hacer, que en su opinión le guste y le conviene, y entre lo que es necesario hacer, ¿qué distancia hay? Porque tenemos que reconciliar esto dentro nuestro. A veces vamos detrás de lo que nos gusta, queremos lo que anhelamos y peleamos por lo que anhelamos. Y nos esforzamos por lo que anhelamos, por lo que nos gusta, por lo que nos conviene. Y no hacemos lo necesario. Y no hacer lo necesario es que te faltan elementos en la vida. Te faltan experiencias con Dios, donde no es lo que vos experimentás y sabes de Él, sino lo que le has permitido hacer a Él en tu vida. Por eso es necesario reposo espiritual, descansar, parar, dejar de obrar y permitir que Dios trabaje en nuestra vida. Revisar con Dios nuestra agenda, revisar nuestras prioridades, nuestros intereses, nuestras preocupaciones, de dónde vienen y ajustarnos a las promesas del Señor. Hay promesas de Dios para todo lo que nos toca vivir acá. Sobran promesas, hay que encontrar la promesa que cubra tu necesidad, porque a lo mejor la promesa que ella necesita para su desafío es una, y la promesa que yo necesito para mi vida es otra, pero es el mismo Dios, la misma palabra, bendito Dios, que es el mismo Dios para todos, y sabe sostener a sus hijos. Hay personas que en esta hora
Están siendo sustentados en una cama de hospital. Son hijos de Dios. Y hay otros que están sustentados en una prueba familiar. Y hay otros que están sustentados y la están pasando muy bien. Es el mismo Dios, pero te tocan estaciones diferentes. Por eso cuando empecé hablé de las estaciones, reconocer los tiempos de Dios, distintas labranzas. Así como el invierno requiere una labranza de poda, de formación, de cuidado distinto de la creación, cuando cambia la estación uno tiene que aprender a alegrarse, a tener expectativas, si viene un tiempo nuevo. Si dejar las cosas atrás, empezar un tiempo nuevo. Esos cambios, hacerlos con Dios, para poder hacer lo que es necesario en el tiempo que es necesario hacerlo. Entender lo que es necesario y el tiempo es también importante. El cuándo. Una vez me tocó un papá con el que teníamos una linda amistad con el matrimonio y todo. Y era la época en que se hacían barrilete todavía. No sé si se hacen barrilete todavía, pero mes de agosto, el mes de los vientos, el mes para hacer los barriletes es agosto. Además de ser el mes del niño, aprendimos que agosto es el mes de los vientos y vuela todo lo que puede ser de madera y va a volar igual. Y ese papá me decía, che, qué bueno, yo nunca lo hice con mi hijo, dice, a mí se me pasó medio el cuarto de hora, dice, yo nunca lo hice, yo veo que dice, vos estás con los chicos, dice, vamos a juntarlo y si hacemos, bueno, le digo, hicimos la remontada, los barriletes, dice, pero el hijo de él tenía como 5 años más que el mío, ya estaba en la adolescencia. Y fuimos al lugar y había un viento bárbaro y fuimos con el auto y volaba lo que sea. Y el pibe se quedó en el auto. Y el padre se puso loco. No, y bueno, empezó a discutir. El padre terminó remontando el barrilete enojado. Y en un momento juntamos todo y me dice, yo tendría que haberlo hecho en otro momento esto. Ya es tarde. Me dio tristeza porque un papá bien intencionado, con un lindo deseo, pero viste como cuando le raja el tiempo no es lo mismo. Es como que el hijo decía, papi, ya estoy grande. No era grande, pero él sentía como, no tengo ganas de remontar barrilete ya. A veces en pequeñas cosas viene el dolor, te cae la ficha. No hice lo necesario en el tiempo oportuno. Nos pasa a veces con los padres cuando envejecen, nos pasa con alguien que dejamos de ver y un día te avisan, vos sé que está mal, o vos sé que está enfermo, o ya partió con el Señor. ¿Saben por qué se siente mal uno? Porque no hizo lo necesario. Andá a saber qué idea te convenía más ese día, pero no hiciste lo necesario. Dios traiga espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas porque es necesario enmendar y sanar las cosas que no fueron hechas. Ese papá, más que levantar un barrilete, tenía que decir, hijo, perdóname, no estuve con vos cuando vos me necesitaste. Tenés que decodificar lo que el changuito te está diciendo. La empacada del changuito en el auto, ¿sabes lo que te está diciendo? Ahora te haces el bueno. Yo te necesitaba antes. Es difícil tratar con un reproche. Duele, pero una palabra de perdón sana. A veces todo lo que necesita el hijo es decir, hijo, yo sé que con un barrilete no compro nada, perdóname, estuve mal. A veces papá está muy ocupado en lo que le conviene a papá. Qué tremendo esto, ¿no? A mí me impactó esto. ¿Y cómo está metido en nuestra sociedad? ¿Y cómo necesitamos que la palabra de Dios cambie nuestro pensamiento y comencemos a sentir valor de hacer lo necesario? Porque es la voluntad del Señor. Permitir a Dios que trabaje en nosotros y nos corrija. Me gusta mucho la oración que hace David después que cae con la vecina. Él jamás pensó que le iba a pasar una cosa así. Él comete la falta que jamás pensó que iba a cometer. Él comete la falta que nadie pensó que él iba a cometer. Y cuando uno comete errores de ese calibre, uno pierde la confianza en sí mismo, es decir, la verdad que pensé que estaba bien, pero la verdad que no estaba bien. Claro, porque si vos te ves con tus ojos, vos te vas a ver de manera indulgente siempre.
Y él aprende a hacer una oración que yo la he incorporado y siempre la comparto y lo invito a que usted pueda incorporarla. Él hace una oración diferente en su vida que marca un antes y un después, por el cual él alcanza una misericordia tremenda. Dios lo restaura y lo levanta como el hombre que Dios mismo dice que era un hombre conforme al corazón de Dios al final. ¿Qué es lo que hizo que Dios dijera que ese hombre fue transformado? Es que él aprendió a orar de una manera muy particular, porque el pecado lo quebrantó, el dolor, el fracaso lo quebrantó de tal manera que se levantó un hombre nuevo. Y él dice, examíname, Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo? Ya no confío en mí, yo pensé que sabía manejar esto, hice lo que me convenía, y me salió todo mal. Ahora examíname vos. Y la relación de Dios con él cambió, y la relación de él con Dios cambió. Y termina diciendo la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Perfecto? No, no era perfecto humanamente, pero permitió que Dios lo corrija. Y de eso se trata. Permitir que Dios haga lo necesario, corregirnos. Permitir que Dios haga lo necesario, que me examine. Porque yo me veo bárbaro, me miro al espejo, me arreglo y mi señora me dice, no le voy a contar. Y yo le dice, estoy bárbaro. Y te comparás con el que anda chueco y dice, yo ando bastante más derecho. No, eso no funciona. Es necesario que Dios me examine. Y permitir a Dios que hable y me corrija. Y si tengo que hacer lo necesario para salvar y corregir mi vida, tengo que hacerlo. Es como cuando vas al médico y te dice, ¿sabés qué es necesario? Y vos decís, ya sé, tengo que bajar de peso, tengo que hacer esto, tengo que lo otro. ¿Eso es lo que te conviene, lo que te gusta? No. Pero ese hombre es profeta de lo que es necesario. A veces los médicos me ayudan porque vos le decías al hermano, mirá hermano, bajá un cambio, tranquilízate, todo, cuidate, todo. Sí, y un día me le pega un bobazo. Y va al médico, el médico le dice, mirá, o te calmás o te morís. Sí, doctor, ¿qué tengo que hacer? Y le hacen más caso al médico que al pastor. Está bueno, por lo menos a alguien le hacen caso. A veces en áreas, mire, le podría dar ejemplos en cada área de la vida, pero en cada área donde no hicimos lo que es necesario hay algo que está fuera de foco, que está mal. Y tenemos que corregirlo. ¿Cuánta tarea nos deja? ¿Y qué nuevo valor le pone esto a nuestra vida desde esta perspectiva? Hacer lo que hay que hacer porque es necesario, porque Dios quiere, es bueno para mi vida. Este hombre, Pedro, se equivoca. Y Dios dice al final, ¿vos me amás? Sí, Señor, yo te amo. Bien. Tengo unos planes para vos, pero se tomó el tiempo de formarlo, de corregirlo. Jesús le dice, ¿vos me amás más que estos? Porque él le había dicho, aunque todos estos te dejen, yo no voy a fallar. Y después lo que le pasó, era igual que todos los otros. Yo soy igual que ustedes, hermanos queridos. Lo mirá al de al lado y dice, somos iguales, hermanito. Y a veces lo miramos al otro, somos iguales. Y necesitamos permitir a Dios que trabaje en nuestra vida. Que haga lo que sea necesario, me convenga o no me convenga. Es reconocer un pecado y confesar una falta. El pedir perdón no te conviene. Quedas re mal, quedas quemado a los ojos de la gente, pero a los ojos de Dios viene la gracia. Y Dios te da gracia y cambia tu vida. A veces por no reconocer un error, por no pedir perdón, seguimos errando el camino. Por no reconocer que tenemos una ambición adentro, la seguimos disfrazando de llamado, o de esto, o de lo otro. Dejemos que Dios examine nuestro corazón. Esto es para todos nosotros. Y es una reflexión para Cena del Señor, porque esa noche en la que Jesús establece Cena del Señor,
lectura que tenemos siempre en Mateo 25, en 1 Corintios 11, no hace falta que la lea esta mañana. Jesús está tomando los elementos de la mesa, toma el pan, da gracia, lo comparte, toma la copa y los invita a tomar la cena, pero Él está examinando el corazón de su equipo. Están comiendo con Él y se sienten, bueno, es medio raro porque Él dice que son los últimos momentos con Él, pero Él los está examinando, Él está mirando a sus corazones y dice exactamente la condición en la que estaban, pero Pedro sabe que va a fallar y le dice, Pedro, mira, después que pase la zaranda, confirma a tus hermanos. Sí, la prueba va a pasar, el examen va a pasar, esto los va a mejorar, confirma a tus hermanos después. Es decir, el proceso de examinarnos puede dejarnos con lágrimas. El proceso de examen de Dios puede poner una imagen delante tuyo que no es la que vos tenías de vos mismo. Pero si Dios está haciendo lo que es necesario hacer, gloria a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. Era necesario que Jesús fuera a la cruz y que padeciera. Y Pedro dice, no, no te convenga. Pero se olvidó en la última parte. Jesús dijo, y que resucite. Hay una gloria al final de la entrega. Hay una gloria al final de nuestra vida. Por eso Jesús pone las cosas en el orden. Es necesario que vaya, que padezca, que pague el precio, que dé mi vida necesario, pero al final voy a ser resucitado y viene la gloria. Tenemos que tener una mirada en las cosas del cielo. Jesús le dijo, ¿sabes por qué te equivocas, Pedro? Por poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Hebreos dice que Jesús se sostuvo y padeció porque por el gozo puesto delante de Él, Él padeció, Él sufrió. Él en la cruz estaba viendo más adelante. ¿Qué pudo haber estado viendo más allá de los sinvergüenza que lo insultaban? Alguien dijo una frase hermosa. Yo dije esta misma pregunta. ¿Qué le estaba causando gozo a Jesús en la cruz donde le estaban causando aflicción? ¿Qué gozo vio? ¿Qué vio que le produjo gozo en esa cruz? Y una persona me dice, nos vio a nosotros. ¡Wow! Era necesario ese dolor para que vos estés sentado acá esta mañana. Yo no esperaba que alguien me responda, pero alguien estaba muy conectado con la palabra y me dice, nos vio a nosotros, vio a la iglesia, vio que al precio de su sacrificio se levantaría un pueblo redimido, que al precio de su sacrificio el cachivache que éramos iba a transformar en verdaderos hijos de Dios. Y su gozo fue cumplido. Al tercer día resucita y se empieza a cumplir cuando Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y te sumó y nos sumó a todos. En esta mañana al tomar cena del Señor, vos puedas encontrar la manera de aplicar lo que estamos compartiendo de una manera muy práctica en tu vida. Y esto cambie tus valores. Empiece a discernir los valores que no son de Dios, que son humanos, que es poner la mira como la ve todo el mundo a las cosas, en el término de conveniencia, y empezar a ver el valor de hacer lo que es necesario en la obediencia y tener deleite en eso. Tener deleite. Si estoy disfrutando de hacer lo correcto, estoy disfrutando de hacer lo que es necesario, aunque no lo disfruto como pensé, viste, no era tan fácil, no era una fiestita, pero hacer lo correcto me va a traer satisfacción al final. Hay que pagar un precio, hermanos queridos. No por la salvación, porque esa fue regalada. Hay que pagar un precio de permitir a Dios que haga con nosotros lo que Él se propone. Amén. Oramos a Dios, querido Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y reconocemos con humildad, Señor, que como hombres tenemos un registro de conveniencia muy nuestro, muy propio, muy individualista. Y que mezclamos a veces el ministerio, la obra, la fe, y a veces buscamos conveniencias. Señor, te pedimos perdón, porque a veces esa mentalidad se infiltra. Y nos damos cuenta que se infiltra porque dejamos de hacer lo que es necesario hacer. Por eso faltan
tantas cosas en la obra todavía, porque parece que a muchos no le conviene hacer lo que hay que hacer. Señor, en esta mañana permite al Espíritu Santo cambiar ese registro. Señor, tu palabra es espada del Espíritu, espada de doble filo, que discierna las intenciones de nuestros corazones, porque a veces en nuestra propia opinión somos indulgentes, nos vemos como queremos vernos, nos vemos comparados con otros y presumimos, nos vemos comparados con otros que andan mejor y nos sentimos avergonzados, y esa no es la forma. Nos tenemos que ver a la luz de tu palabra y permitir, como el salmista aprendió por el dolor, por las malas lo aprendió, que es mejor ser examinados que ser condenados. Es mejor permitir que el Espíritu Santo nos examine a creer que nosotros tenemos la capacidad de decir cómo andamos. Padre, yo ruego que el Espíritu Santo en esta mañana nos examine y que podamos tomar cena con el deleite de saber que, aunque al mirarnos encuentras fallas todavía, tu amor y tu gracia cubren todo eso. Que esta mañana, al tomar el pan y la copa, puedas sentir cuánto Dios te ama. Puedas sentir que, a pesar de lo que haya en tu vida, que te das cuenta que no es correcto, Dios te ama. Y Dios está esperando que le permitas hacer lo necesario en tu vida. Y puedas colaborar con tu voluntad en permitir que Dios te lleve a hacer lo que es necesario. Esas cosas que dejaste pendientes por el camino. Esas cosas que te cuesta hacer. Esas cosas que te desligaste, que ya te rendiste o que te resignaste. Vuelve a hacerlas. Vuelve a hacerlas. Si es necesario, hay que hacerlas. Si hay que pedirle perdón a alguien, es necesario hacerlo. Si hay que restituir, si hay que hacer un cambio, si hay que dar un paso, si hay que consagrarse, si hay que tomar un compromiso, si es necesario, hacerlo. Porque Dios estará contigo en esa experiencia. El deleite va a venir después. La recompensa va a venir después. Ejemplo tenemos en Jesús, que hizo lo necesario al precio de su sacrificio, para que la salvación alcanzara mi vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque al precio de sacrificio hiciste lo necesario por nuestra salvación. Señor, que en esta mañana, al tomar el pan y la copa, podamos experimentar tu amor, tu gracia y tu paciencia. ¿Cuánto tiempo haces? ¿Qué esperas? Queremos responder, Señor. Estamos frente a una estación de cambios, a una expectativa de cosas nuevas cada año. Que no vayamos con las cosas viejas a un tiempo nuevo. Que no sigamos adelante con cosas sin resolver, como si la vida siguiera como si nada pasara. Hagamos los cambios. Preparémonos para las cosas buenas que vienen. Hagamos planes de cosas buenas. Hagamos lo necesario para seguir caminando en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay personas preparadas para servir cena, ¿no? Sí.